Buenas noches con todos y bienvenidos al primer módulo de estudios sociales del grupo número 2. Hoy vamos a conocer las civilizaciones del mundo. Empecemos con el Imperio Romano, uno de los imperios extendidos en los tres continentes, Europa, Asia y África, nacido el 753 a.C. y el 476 después de Cristo, desarrollado en lo que hoy conocemos la península itálica. Su sociedad estaba constituida por una clase dominante o patricios, por el pueblo o los plebeyos y por la gente que servía a los patricios, los esclavos. Entre las características más sobresalientes está la agricultura, ya que al conquistar tierras introducían el uso del arado y un sistema de regadío, lo que permitía tener productos como los cereales, la vid y el olivo. En la religión, ellas eran politeístas originales, sus dioses eran griegos, y también existió un poco lo que era cristianismo, pero fue mal visto por la sociedad y hasta incluso eran perseguidos. En la cultura existió un legado de urbanismo y de derecho romano en las ciudades coloniales. Claro, también está eso reflejo en nuestra sociedad ecuatoriana y también existieron lenguas romances como el latín, propio del romano. Y en economía estaba la distribución de ciudades y campos urbanos por la ingeniería y el arte, y tenían centros económicos y administrativos para poder controlar el buen desarrollo de la economía en la civilización. Este imperio se le atribuyen muchas influencias históricas, pero una de ellas está el arte de la guerra. La civilización mesopotámica. Vamos a pasar a conocer esta sociedad del Oriente Próximo entre los ríos Tigris y Éufrates, caracterizados por tener un periodo sumerio en el descubrimiento y en el avance de la escritura. Tuvieron un sistema sexagesimal, diagnóstico en medicina y la invención de la escritura antes ya mencionada. La sociedad de Mesopotamia se constituía por los reyes, los dirigentes o la mano derecha del rey, el pueblo, la gente en general, y los esclavos, las personas que servían a los reyes o a los dirigentes. En la cultura de Mesopotamia tenemos lo que es arquitectura, ya que ellos desarrollaban templos y palacios de forma piramidal. Un ejemplo importante fue el centro religioso de Sigurat de Borsippa, cerca de Babilonia. En cuanto a escritura, ellos crearon el sistema cuneiforme, ya que utilizaban signos a través de clavos o cuñas. Evolucionando, realizaron dibujos de animales y objetos y escribían a través de pequeñas tablillas de arcilla blanda. En la matemática crearon las medidas de longitud como el codo, de 49 centímetros, y también las denominadas minas y talento. Y en la astronomía, cabe recalcar su estudio del cielo y del sol, el análisis del eclipse de sol y de la luna, el estudio de los días, semanas y años, y obviamente se les considera los creadores de los 12 signos zodiacales. Pasemos a la civilización china. Siendo la más antigua del mundo, se la conoce como el país del centro o Zhongguo. Esta escritura estaba basada en signos ideográficos y se quería diversificar a todo nivel universal en Asia. Lograron conquistar tamaño territorial, por lo que eran mejores y más grandes que Europa y Oceanía. Ahora, esta civilización se le atribuye a la práctica de culto de antepasados y reconocían que sus divinidades estaban en el cielo, porque eran politeístas. Se les atribuye que son animales o seres mitológicos como el dragón. En la economía, en su época ellos eran agrícolas, conocían cuáles eran las épocas coincidentes del comercio y la ganadería y también desarrollaban técnicas de trabajo con el jade y la metalurgia centrados en el hierro. Y aparece la organización política. Como la cultura era de dinastías, desarrollaban modelos burocráticos que generaban recolecciones de impuestos y registros fidedignos de actividades económicas. La China obviamente se le atribuye la invención de la pólvora, la imprenta y el papel moneda. Para mayor información puedes visitar la página y también jugar nuestros juegos didácticos. Diviértete aprendiendo y no lo olvides. Sigue conociendo más y construye tu curiosidad. Gracias por la atención.
Roma, Mesopotamia y China podemos considerarlas las tres civilizaciones más importantes en cuanto a desarrollo social, político y cultural se refieren. Existen varios imperios también. Cabe destacar el de Grecia, un imperio completamente solvente, en donde hubo también un avance en las ciencias, en la educación, en la astronomía incluso. De hecho, también la diversidad religiosa de cada uno de estos imperios también lleva mucho que desear, porque en el Imperio Romano poseían los mismos dioses de Grecia con una diferencia de nombres, pero había una similitud. Siempre había algo que conectaba a cada imperio y daba forma a toda su realidad. Por ejemplo, si hablamos de Grecia, estamos hablando de la cuna de la filosofía, del saber y el conocimiento primero, donde ahí se empiezan a dialogar y a crear ideales o trabajar sobre el sentido de la realidad. En Roma, por ejemplo, casi llega a existir una gran visión sobre el mundo y sobre la expansión. Por eso existen imperios que también decidieron llegar a ser colonizadores. Desde allí viene este impacto de conquistar y tomar control de los territorios. Roma tenía incluso peleas con ciertas civilizaciones pequeñas. Su estrategia militar estaba dedicada a encontrar cómo debilitar a las tropas y luego saquear los lugares. Por eso en algunos imperios era interesante ver cómo trabajaban ellos de una forma tan, podemos decirlo, tan, tan militarizada, tan disciplinadamente para alcanzar algo. Ahora, si vamos a Mesopotamia, entonces estamos hablando ya de una civilización bastante arraigada a la situación occidental, ya que como saben, Occidente fue uno de los, perdón, Oriente y Occidente tuvieron algunos cambios en su forma de ver la realidad. Pero Oriente fue una de las que manejó de forma gradual su concepto de realidad. Mesopotamia intentó formar parte de ella. Como saben, aparte de Mesopotamia, imperios como la India, como también el imperio de Tailandia, incluso la China, como pudieron observar, tenían diferencias muy grandes a otros imperios de la antigüedad, porque algunos se basaban en imperios y otros se basaban en dinastías. Es lo que comúnmente se dice como monarquía, el hecho de que existe un rey y dirija todo un pueblo. Pero en cambio las dinastías eran los monarcas en el desarrollo social hablando ya de la cultura china. Desde esos imperios nacen también las trivialidades y algunas civilizaciones comienzan a crear un bucle de ideas para otros lugares. Por ejemplo, si vamos ya más a la antigüedad, si vamos más retrocediendo en el tiempo, civilizaciones como la azteca y maya tenían, tenían un plan para florecer dentro de su sociedad. Pero ¿qué pasó? Con la llegada de los españoles también hubo un cambio en la forma cultural y social de todas las realidades que vivían estos imperios prácticamente nómadas. Los incas, por ejemplo, si vamos a topar imperios incas, tomamos en cuenta que ellos también no es que se asentaron de una por cada lado de su territorio, porque era entre Ecuador, Perú y una gran extensión y una pequeña extensión de Colombia, y incluso en Bolivia hubo una gran población inca. Cuando llegan los españoles, obviamente conquistan. El tema de la conquista de civilizaciones que ha transcurrido desde años fue por un indicador de obtener algo que no tuvieron ellos a su momento. Pero algunos también tomaron en cuenta que en el caso de los españoles, cuando Cristóbal Colón comenzó su expedición por las Indias, y como ustedes ya saben el resto de la historia, no tenía ni la más remota idea del continente americano. Cuando Cristóbal Colón comienza ya el estudio o el análisis de estas tierras, obviamente esto le permite a la corona europea española realizar estudios y expediciones para saber si en realidad existían, podemos decir, cosas de valor para poder explotarlas. ¿Y qué pasa luego ahí? Que vienen
españoles intentan tomar a la fuerza eso y empieza el proceso de conquista. Por eso desde allí viene el hecho de que hay ese dicho que dice el gran Julio César, divide y vencerás. ¿A qué se refería? Que al tomar control de algo, ellos podían tener una gran fuerza de las que ellos podían ser dueños. Entonces desde allí viene ese sentido de conquista de una manera militar, moral y cultural. Porque los españoles, incluso otros lugares europeos, tenemos el caso de Francia, durante la Revolución Francesa, incluso el hecho también de que Napoleón Bonaparte quería llegar a un puesto grande de emperador en su natal Francia y en otros países de Europa, ahí viene entonces el significado del valor del poder. ¿A qué quiere llegar el poder con todos estos actos de conquista y sobre todo estas amplias alianzas de civilizaciones? Lo mismo también ocurre con la Primera Guerra Mundial. Por un conflicto grande se inicia una revolución. Y si vamos ahora a la actualidad, la batalla entre Ucrania y Rusia tiene mucha fortaleza, pero desgraciadamente fue un pequeño roce que promovió esta gran batalla. Lo mismo pasa con Israel y Gaza, que tienen una gran batalla y que todavía no hay resultados. Entonces, si se dan cuenta, el tema de las civilizaciones, más ya saliendo obviamente de este tema que puse a colación de las conquistas, todas las civilizaciones florecieron a partir de que sus primeros pobladores intentaron crear un gran pueblo, de un pueblo nacer en una gran ciudad como nosotros tenemos, y por último crear un imperio. Luego crear una herencia cultural que hace que todos nosotros vivamos de este proceso de expansión cultural y social. También política, porque en realidad si no había un buen sustento político o alguien que dirigía de corazón o de forma gradual toda esta situación, hubiera habido problemas graves. Y eso también provoca incluso ideales de guerra y conquista. Es solo una pequeña opinión que yo les puedo dar al respecto. Bueno, todavía hay más que hablar. Las civilizaciones del mundo son demasiado grandes. Les voy a mostrar algo muy interesante de estas civilizaciones porque no es que solo fueron guerras, fueron instauraciones políticas u otros ideales de lucha. Las civilizaciones también dejaron hermosos legados culturales. Todos los podemos ver aquí. De hecho, ya lo vamos a ver a continuación en el siguiente video, así que no te despegues de la pantalla. Todavía tenemos nuestra segunda parte con datos curiosos, obviamente las sorpresas de la mañana y las conclusiones para que sepan que las civilizaciones del mundo no simplemente fueron civilizaciones de paso, dejaron una increíble huella en esta época. Así que no te lo pierdas. Vamos para allá y nos vemos despuesito.